esta computadora. Bueno, buen día a todos. Empezamos la grabación de la clase. Chicos, entonces, bueno, aquí alguien dice, el 6, la parte de velocidad promedio no pude sacar. Admitimos a Facu. Vamos a compartir pantalla entonces y vamos a pasar a revisar esos ejercicios que me están comentando. ¿Alguien prendió el micrófono? Bueno, alguien decía del 6, ¿verdad? Bueno, este ejercicio está re bueno. Este está bueno porque rompe un poquito con el esquema que uno piensa acerca de la trayectoria en este tipo de gráficos de X versus T, que algo charlamos la clase pasada, y justamente hay que tener muy en cuenta cuál es el recorrido que hace este objeto, ¿sí? Como para saber cuánto vale el desplazamiento y cuánto vale la longitud de trayectoria y cuánto vale, por lo tanto, esta velocidad media y velocidad promedio, ¿no? No sé si quieren que miremos un poquito este. ¿Qué les parece? Sí, por favor, profe, porque no lo pude resolver a eso. Bueno, genial, sí, porque pensé que alguien quería arrancar directamente con el 7, después lo podemos ver entonces, y mientras tanto miramos el 6. Hasta ahora, ¿qué les parece la física? ¿Viene más o menos entendida? ¿Se complica? Estamos en una fase de introducción, ¿no? Venimos, ni muy, Venimos. muy, ni tan, tan. Ahí. Bien, 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 genial. Bueno, ya vamos a ir acomodándonos a medida que vayan avanzando en las unidades, van a ver que esto va a ser siempre, vamos a hacer uso siempre de los mismos conceptos y vamos a ir incorporando otros, ¿no? Siempre se hace de esa manera. Bien, entonces, voy a traerme del práctico, me voy a traer el gráfico, siempre tengo problemas con esto, ahí está, vamos a agarrar este pedacito, aquí, y lo traemos a una diapositiva nueva. Bien. Bueno, aquí estamos entonces. Observen, esto siempre me molesta, que es una barrita que creo que ustedes no ven, son los controles. Ahí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Sí. Entonces, fíjense que dice, dada la gráfica, la siguiente gráfica, que representa la posición, por eso dice X, ¿sí?, de una partícula en función del tiempo. ¿Sí? En el eje de las abscisas, en el eje X tenemos el tiempo, en el eje Y tendríamos la posición. Y dice, indique en qué instantes o intervalos de tiempo se tiene velocidad nula, ¿sí? Velocidad mayor que 0. Acá estamos hablando del módulo, ¿no? Debería ir por ahí en minúscula esto. Y velocidad menor que 0, es decir, negativa. Sí, ese es el valor de la velocidad entonces. Y velocidad, módulo de velocidad máxima, aceleración igual a 0, mayor que 0, menor que 0, bueno, todas esas cosas las podemos saber del gráfico. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la posición que se encuentra el objeto para todo instante de tiempo. Entonces, este cambio de posición a mí me va a dar mucha información, ¿bien? Porque van a ver que ahora cómo está relacionado con la velocidad. Algo charlamos en la clase pasada. Fíjense que cuando yo pregunté dónde la velocidad era 0, varios de ustedes me comentaron que la velocidad es 0 justamente en el t igual a 6, ¿sí? Que son 6 segundos, porque aquí vemos las unidades que son tiempo, la unidad en segundo. Observen que, ¿por qué vale 0? Porque en un gráfico de x versus t, fíjense que la velocidad, uno la puede conocer como la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? Acá estamos hablando ya del valor de la velocidad, bien, en una dimensión. Por eso no le pongo la línea de vector, porque estamos hablando en una dimensión, sería la velocidad. Bien, entonces, significa que en un gráfico de x en función del tiempo, la derivada representa a la velocidad. Y si la evaluamos en un punto, ¿sí?, esa derivada tiene que ver con justamente la pendiente de la recta tangente, en ese punto, ¿bien? Por lo tanto, fíjense que en el tramo 1 aquí nos dice que es una recta, ¿bien? Entonces, en este tramito de acá, que es una recta, vamos a hacerlo un poquito más grueso, este tramo de aquí, ¿cómo es la velocidad ahí?
Es variable, es constante. ¿Qué les parece? Menor a Es 0. variable. Variable la velocidad, ¿por qué? El gráfico lo que sí nos dice es que está cambiando la posición a medida que el tiempo transcurre. Fíjense que la posición pasa de 3, pasa por todos los valores intermedios, 2, y llega hasta 1, ¿no? ¿Sí? Ese tramito. Sería una velocidad constante, solamente que su sentido es, se puede decir que está retrocediendo, ¿no? Bien, o sea, se está moviendo desde el 3 hasta el 1. Fíjense que nosotros podemos graficar la trayectoria si quisieran, bien, que es el último que pregunta, pero fíjense que el objeto estaría en la posición x igual a 3 y llega hasta la posición x igual a 1, es decir, que se acerca al origen de coordenadas, ¿no? Y observen que como la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, aquí en este intervalo yo diría que esa recta justamente tiene una pendiente asociada, ¿no? Y esa pendiente, fíjense que es siempre la misma, ¿no? Al ser una recta es constante, por lo tanto aquí la velocidad, que está representada por la pendiente de la recta, es constante, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces significa que esto está cambiando de posición a intervalos regulares de tiempo, ¿no? ¿Qué significa? ¿Se acuerdan que cuando están en análisis o en álgebra, cuando dibujan una recta dicen, bueno, avanzo tanto en X, vamos a hacerlo con amarillo, ¿sí? Dicen, bueno, avanzo tanto en X y bajo tanto en Y. Avanzo tanto en X y bajo tanto en Y. Fíjense que aquí, en la recta, este cambio es constante, es decir, lo que yo avanzo aquí en delta X, que sería en realidad el cambio del tiempo, ¿sí? Para un cambio de tiempo tengo el mismo cambio de posición. Después, para el mismo cambio de tiempo, el mismo cambio de posición. Por ese motivo, aquí la recta es constante, y digamos su pendiente, ¿no? Es constante por ser una recta. Esto significaría que está haciendo el mismo cambio de posición para el mismo cambio de tiempo, ¿no? Fíjense que en un cierto intervalo, que debe ser de 1 segundo, vamos a mirar un poquito cómo está la escala. Aquí, fíjense que la mitad de la escala esta sería, aquí, esto sería 1 segundo, ¿no? Entonces fíjense que en 1 segundo pudo recorrer una cierta variación de posición. Fíjense que fue de 3 hasta 2. ¿Bien? Y después, en el otro segundo, cuando llegó a los 2 segundos, vino de 2 hasta 1. Por lo tanto, se está moviendo uniformemente, ¿no? Es decir, que ahí la velocidad es constante. En el gráfico aquí van a ver que en la pregunta que hace, aquí vamos a minimizar un poquito más, se tiene velocidad igual a 0, velocidad mayor que 0, velocidad menor que 0. Bueno, ¿cómo es esta pendiente? En el intervalo que va de 0 a 2. La pendiente de la recta, ¿es positiva o es negativa? Negativa. Es negativa, ¿sí? Es una recta decreciente, por lo tanto su pendiente es negativa. Por lo tanto, va a corresponder a este intervalo donde estamos diciendo, bueno, ¿en qué lugar la velocidad es menor que 0? Bueno, ahí, ¿sí? Uno de los tramos es ahí, ¿bien? Uno de los tramos. Fíjense que después, aquí, en el tramo 2, fíjense que dice que es una parábola. ¿Bien? Entonces, si es una parábola, aquí arrancaría justamente esa curva, todo este tramo 2 hasta donde está esta línea punteada. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con la pendiente de la recta? Fíjense que la pendiente de la recta empieza a cambiar, ¿sí? Es negativa, pero cada vez se va haciendo menos negativa, ¿no? Al punto de que se hace 0. Fíjense que acá, vamos a hacerlo con otro grosor, aquí la pendiente de la recta se hace 0. ¿Bien? Entonces fíjense que la pendiente, ¿qué pasó? Una vez que el instante de tiempo es a partir de los 2 segundos, digamos, fíjense que la velocidad empieza a disminuir en módulo, ¿sí? A hacerse cada vez menos negativa, hasta que se hace 0. ¿Sí? Creo que aquí, fíjense que si hacemos el cociente, aquí la pendiente es menos 1. ¿Sí? Avanzamos 1 y bajamos 1, avanzamos 1 y bajamos 1. Es decir, aquí la pendiente es menos 1, entonces la velocidad, desde 0 hasta 2, es menos 1 metro sobre segundo. Luego empieza la velocidad a hacerse
menos 0,9, menos 0,8, menos 0,7, menos 0,6, hasta llegar a 0, ¿no? Aquí en este instante, la velocidad va a ser 0 metros sobre segundos. Aquí. Bien, para este instante de 6 va a ser 0 metros sobre segundos. Bien. Y luego fíjense que la pendiente, estamos hablando de una parábola, que llegamos al punto mínimo, la pendiente empieza a incrementarse, ¿sí? Y aquí fíjense que estamos donde terminamos el tramo 2, que va a ser aquí terminamos el tramo 2, ¿sí? Aquí comenzaría el tramo 2 y aquí termina, ¿bien? Y comienza el tramo 3 hasta este instante de tiempo que esté igual a 12. Que también este tramo es una parábola, ¿bien? Entonces fíjense lo siguiente, desde 0 hasta 2 tenemos velocidad menor que 0, ¿bien? Porque daba menos 1 metro sobre segundo, por la pendiente. Y desde 2 hasta 6, también la pendiente va a ser negativa, ¿sí? Pero va a ir decreciendo su módulo, pero va a seguir siendo negativa. Por lo tanto, desde 0 hasta 6, hasta t menores que 6, lo que podemos escribir, lo podemos escribir acá arriba, ¿sí? Para responder el A, por ejemplo, escribirlo con azul. El A que pregunta velocidad igual a 0, ya sabemos que la velocidad es igual a 0 para t igual a 6 segundos y t, y acá vamos a ver que hay un intervalo, esto lo habíamos charlado la clase pasada, fíjense que vamos a analizar ya el instante t igual a 12. En t igual a 12, si agrandamos la imagen, fíjense que se va a encontrar en una determinada posición que después se mantiene con el tiempo. ¿Sí? Fíjense que vamos a graficarlo acá con amarillo. Esta posición que está aquí, si yo la grafico aquí, va a ser 0,5, ¿no? Porque está en la mitad entre 0 y 1, es 0,5 para t igual a 12. Y fíjense que después para t igual a 13, para t igual a 14 y t igual a 15, ¿sí? La posición se mantiene, o sea, es fija. Por lo tanto, no hay cambio de posición en el tiempo, y por lo tanto, si no hay cambio de posición en el tiempo, ¿cuánto vale la velocidad de ahí? 0. 0. De hecho, es la pendiente de esta recta, ¿no? Fíjense que la pendiente de esta recta, justamente como decía la compañera, la pendiente de esta recta es 0 ahí. ¿Bien? Entonces significa que el objeto... Ese intervalo lo podemos anotar como de 12 a infinito, o Vamos de 12 a 14. Claro, porque la información que tenemos es hasta 15, ¿sí? Digamos, si uno observa que estos tramitos va variando cada 2, ¿no? Y acá estamos en la mitad de 1, nosotros hasta ahí sabemos qué es lo que ocurre con el movimiento. De ahí en adelante no podemos afirmar nada. No podemos afirmar nada porque no tenemos la información, ¿bien? Entonces lo que preguntabas es, lo expresamos como intervalo, pero hasta t igual a 15, ¿bien? Después en algunas preguntas le hace hasta t14, ¿no? Cuánto vale la variación y demás, pero vamos a escribirlo acá entonces. Si vamos a escribir la respuesta, ¿sí? Sería I, velocidad es igual a 0, para t, a ver acá vamos a escribir así, y t comprendido entre 15 segundos y habíamos dicho 12, ¿no? Entonces aquí menor. ¿Se entiende? O sea, en t menores que 15 y mayores que 12, vamos a tener una velocidad nula, por lo que es lo que estamos viendo acá en el gráfico. Bien, que es este tramo del que hablábamos recién, que está marcado en azul. ¿Se entiende? Entonces la velocidad es igual a 0, si quieren podemos poner 0 metros sobre segundo, pero ya nula es, en cualquier unidad va a ser nula, ¿no? Para t igual a 6, yo acá lo escribí un poquito desprolijo, pero para t igual a 6 segundos, y para t comprendido entre 12 y 15 segundos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, perfecto. A ver si esto se le puede correr un poquito, a ver cómo este programita todavía no es que soy un genio. Me cuesta algunas funciones. Creo que esto... Claro, no, si quisiera moverlo es más difícil. A ver acá. Bien, bueno, no, porque faltaría poner, qué sé yo, la velocidad es 0 para t igual a 6, ¿no? Una palabrita más acá.
Bien, bueno, entonces, en el A una respuesta sería, la respuesta sería esa, ¿no? En realidad. Y tenemos lo siguiente, decir, bueno, ¿cuándo la velocidad es mayor que 0? Lo que decíamos hoy, la velocidad va a ser mayor que 0 en aquellos lugares donde la pendiente, me lo copiaba acá, eso fue lo que pasó. Me lo estaba copiando ahí. Fíjense que habíamos dicho que es negativo hasta t igual a 6. A partir de t igual a 6, ya la pendiente pasa a ser positiva. Bien, fíjense que en cualquier lugar que tenemos aquí, la pendiente es positiva. ¿Sí? Va a ir cambiando, ¿sí? Pero va a ser positiva hasta llegar aquí al intervalo donde la velocidad vale 0, ¿no? Entonces empieza a ser positiva. Por lo tanto, la respuesta uno la podría escribir, bueno, la velocidad es mayor que 0 para t, aquí lo vamos a escribir como intervalo, ¿no? Fíjense que para los t menor que 12 segundos y mayor que 6. ¿Sí? ¿Se va entendiendo o va muy desprolijo acá el tema? Se va entendiendo. Bueno, perfecto. Entonces ustedes lo van haciendo si quieren más prolijito, pero en ese intervalo uno lo puede escribir como intervalo y decir, bueno, entre esos dos valores de tiempo yo tengo velocidad positiva. ¿Bien? Luego tenemos el módulo máximo de la velocidad. Bueno, eso lo pueden sacar con la pendiente, ¿no? Porque igual está pidiendo módulo, ¿sí? Pero fíjense que la pendiente acá tiene un cierto valor, después la pendiente empieza a disminuir en módulo, ¿sí? Porque habíamos dicho que pasa aquí tenemos una velocidad de -1, ¿bien? El módulo es 1. Y aquí el módulo va a ser 0,9, 0,8, 0,7 hasta llegar a 0. Y después el módulo empieza a incrementarse, pero fíjense que la parábola siempre es simétrica respecto al vértice. Entonces fíjense que de acá estamos 6, 4, 2, o sea que estamos con 4 valores, ¿no? Y aquí la parábola no alcanza a 4 valores en X, ¿no? Fíjense que la parábola la cortamos pasando 2 valores. Entonces la pendiente es simétrica, ¿no? Respecto a valores iguales del vértice. Si me corro 2 para el vértice hacia la izquierda, la pendiente tendrá un valor acá. Y aquí 2 valores tendrán el mismo valor, sin nada más que cambiado de signo. ¿Bien? Entonces fíjense que acá yo me corrí 4 a la izquierda, pero acá no me puedo correr 4. Entonces la pendiente nunca alcanza a aumentar tanto como aumenta acá, que llega a ser un valor de 1. ¿Sí? Después empieza a disminuir, ¿bien? Hasta hacerse 0. Por lo tanto, la pendiente nunca va a volver a ser 1 o -1, ¿no? Con su signo. Si pensamos en el módulo, pasó de 1 hasta 0, después no alcanza a aumentar hasta 1 porque llegó hasta 8 ahí en el tiempo, y empieza a disminuir otra vez hasta 0. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál les parece que sería el módulo máximo de la velocidad? 1. 1 positivo, exacto, porque está pidiendo módulo, entonces es 1. Si la parábola hubiese continuado hasta 10, digamos, ahí volvía a tener una pendiente de 1, y si continuaba hasta 12 la parábola, ahí hubiese tenido mayor pendiente, pero no ocurre eso. Entonces la pendiente máxima es 1. Bueno, acá con la aceleración ya hay que analizar la derivada segunda y demás. ¿Bien? Fíjense que en un gráfico de x versus t, la aceleración está representada por la derivada segunda de la... Perdón, la aceleración está representada por la derivada segunda de la velocidad, de la posición respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Recuerden esto, la aceleración es la derivada segunda de x respecto al tiempo. Estamos hablando en una dimensión, por eso ponemos x y no ponemos el r con su forma vectorial, ¿no? Lo mismo la aceleración, va a ser acá estamos hablando de la aceleración en una dimensión. Entonces, aquí tiene que ver con la concavidad. Si quieren, primero analizamos dónde la aceleración va a ser positiva y dónde va a ser negativa. ¿Sí? Cuando es cóncava hacia arriba, ¿sí? Como pasa en esta parábola del tramo 1, la aceleración va a ser mayor que 0. Bien. Cuando es cóncava hacia abajo, como en este tramo, ¿sí? La aceleración va a ser menor que 0. Bien, igual esto lo pueden ver fácilmente si ustedes tuvieran el gráfico de velocidad en función del tiempo, que lo podrían llegar a hacer, ¿no? Lo podrían llegar a hacer. Y se ve mucho más clarito lo de la aceleración, ¿sí? Aquí lo podemos analizar con la concavidad, ¿sí? Por esta razón, ¿no? Como es la derivada segunda,
Ustedes de análisis matemático saben que representa eso, ¿no? La concavidad. Bien, entonces, decíamos, la aceleración es positiva, aquí en el tramo 2 solamente, ¿no? ¿Por qué en el tramo 2? Porque fíjense en el tramo 1, ¿cuánto vale la aceleración en el tramo 1? 0. ¿Por qué? Porque es una recta. Es una parada, no tiene concavidad. Bien, matemáticamente entonces uno te dice, bueno, ahí no hay concavidad, la concavidad vale 0 en definitiva. Y físicamente, ¿qué está pasando? Si quiero analizar posición, velocidad, ¿quién me podría explicar? Si la velocidad no es constante, no hay aceleración, creo. Claro, en realidad si la... repetí la frase, a ver, estoy medio mal de la voz. Si la velocidad es constante, Es no hay constante, bien. aceleración. Claro, porque hoy dijiste si la velocidad no es constante, había dicho, pero como que lo he hecho como pregunta. Está bien lo que decís. Si la velocidad es constante, como en el tramo 1, ¿sí? La aceleración vale 0, porque la aceleración, así como la representamos como la derivada segunda de x respecto al tiempo, sabemos que la derivada primera es la velocidad, ¿no? Entonces uno dice que la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración también. O sea, estas dos expresiones son iguales, son equivalentes, pero están expresadas de distintas maneras, ¿no? Entonces uno ve el significado. El cambio en la velocidad, ¿sí? El cambio en la velocidad tiene que ver con la aceleración, ¿no? Cómo cambia esa velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces, si no hay cambio de velocidad, digamos, si ves una constante, todos sabemos que la derivada de una constante es 0, ¿no? Por lo tanto, en este tramo aquí, vamos a tener aceleración igual a 0. ¿Bien? Y luego la aceleración tiene un valor. Tiene un valor en el tramo 2, tiene un valor positivo, y luego en el tramo 3 tiene un valor negativo. Entonces, de un valor positivo a un valor negativo pasamos por un punto de inflexión, que es este punto que está aquí, donde hay un cambio de concavidad. Bien, ustedes en el análisis lo han visto esto. Entonces, ahí también estamos hablando de que podría haber una aceleración nula o no, dependiendo, porque no tiene por qué ser continua, ¿sí? Entonces, acá no podemos asegurar, tenemos que ver la gráfica de velocidad, si la hacemos de aquí, porque si la parábola tiene otra concavidad distinta, ¿sí? La aceleración es distinta, entonces hay un salto ahí, ¿sí? Acá no tiene por qué ser continua la aceleración. Sí, la posición en función del tiempo es continua y la velocidad también, pero no la aceleración. ¿Bien? Entonces, en otro lugar donde la aceleración vale 0, ¿cuál será? ¿Cuál tramo será? En ¿En el 6 último tramo? y en 12. Bueno, a ver, ¿por qué en 6 la aceleración valdría 0? Porque Pregunto. no hay velocidad. El auto está detenido. A ver, quiero ver quién me está hablando. No alcanzo a ver. Bueno, No importa, pero Acá, a ver, Valentina. Valentina. En ese caso, fíjate, es una parábola, ¿no? Todo lo que está ocurriendo en el tramo 2, ¿no? Desde t igual a 2 hasta t igual a 8, tenemos una parábola. O sea que la concavidad sigue estando, ¿no? Y de hecho, tiene un valor constante, ¿no? Es cóncavo hacia arriba, pero su curvatura es, digamos, la misma concavidad. Fíjense que si nosotros pudiéramos, estaría bueno graficar la velocidad. Tal vez acá podríamos pedir un gráfico de velocidad. Sería interesante. Porque en ese punto no hay velocidad. Y es un punto muy importante para analizar. Porque el hecho de que no haya velocidad no significa que no haya aceleración. ¿Bien? En ese punto, de hecho, hay aceleración. ¿Bien? ¿Y por qué se los cuento? Bueno, obviamente que es para entender este ejercicio, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poquito más analítico. Vamos a hacerlo un poquito más analítico, para que puedan comprender eso. Lo que les adelanto es que en t igual a 6 hay aceleración, y de hecho es positiva, porque pertenece a todo este intervalo de aquí, donde la concavidad es positiva. Y en este tramo que está aquí, la concavidad es negativa, entonces la aceleración va a ser negativa, pero hay aceleración en todo ese tramo. Sabemos que si es 0,
la aceleración en este tramo 4, que es una recta, ¿no? Porque la recta es de pendiente 0, entonces de 12 a 15 yo tendré una aceleración nula, porque el objeto de hecho está quieto, ¿no? Aquí sí podemos decir que el objeto permanece quieto en el tiempo, ¿bien? Pero acá no permanece quieto en el tiempo, sino que tiene velocidad nula en un instante, ¿bien? Bueno, vamos a lo siguiente, Vamos a decir en el tramo 1, voy a borrar esto que está acá, como para que no moleste, y vamos a decir en el tramo 1, ¿qué pasa en el tramo 1? Tramo 1. Decíamos que es una recta, ¿no? El x de t es una recta, ¿sí? El x de t es una recta. Entonces la expresión, ¿cómo será la expresión más genérica para x de t? Que x es igual, ¿sí? M por x más b, ¿no? Donde m es la pendiente. Perdón, estoy poniendo x dos veces aquí ¿No es y? en el eje x, digamos, tenemos el tiempo más b. ¿Sí? Aquí tendríamos una forma, digamos, de expresar la dependencia de variables, es x la variable dependiente acá y t la independiente. ¿Sí? Si ustedes quisieran verlo como lo ven en el análisis matemático, tendrían que decir que y es igual a m por x más b, ¿no? Así están acostumbrados en análisis matemático. Nosotros lo que decimos... Y ¿por así qué? habría que cambiar el gráfico, ¿no? Tendría que ser y en función de t para que la función se iguale a y. Bueno, Por eso lo igualaste a x. en ese caso, si sería y en función de t, yo aquí tendría que cambiar la x por t, ¿no? Entonces, el gráfico en realidad está bien para la situación que estamos analizando, que es una posición en función del tiempo. Pero lo que hablo es que en forma genérica, una recta uno la ve de esta manera, claro, como decís vos, cuando tenés x e y, ¿no? X e y, uno ve esta relación por la relación de los ejes, las variables. Pero ¿qué ocurre? Como nosotros en el eje vertical tenemos x, entonces lo que tenemos justamente va a ser que x es igual a la pendiente por la variable independiente que es t, más una ordenada al origen que es b, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, fíjense que la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. Entonces tengo que derivar esta expresión. ¿Cómo me va a quedar? La derivada de esta expresión. M. Muy bien. Entonces, esa m es justamente la pendiente de esta recta, que es una constante. ¿Bien? Entonces es igual a una constante. Velocidad constante. Fíjense que la aceleración, si yo quiero derivar esto otra vez, ¿qué me va a quedar? La derivada de una constante. Cero. Pero, Bien, bien. Entonces va a ser 0 la aceleración, en cualquier unidad. Entonces por esa razón acá, el objeto se está moviendo, pero la aceleración vale 0, ¿no? Y tiene velocidad constante. Ahora vamos al tramo 2, que es una parábola, en el eje, digamos, en el gráfico este de posición versus tiempo. Entonces, el tramo 2, uno podría escribir lo siguiente. Una ecuación general de una parábola. Entonces, el x va a ser igual, si quieren, a por t cuadrado más b por t, ¿sí? Más c. La forma más genérica, Entonces, yo digo, bueno, la velocidad es la derivada de esto. Entonces digo que la velocidad es la derivada de x respecto al tiempo. ¿Cómo me queda la velocidad? 2at más b. Bien, perfecto. Les pregunto, ¿esta velocidad que me dio a mí, es constante en el tiempo o es variable? Variable. Variable. Es variable. Justamente depende del tiempo. Y fíjense que depende del tiempo en forma lineal. ¿Sí? En forma lineal. ¿Sí? Ahora vamos a ver estas expresiones, las vamos a representar en un gráfico.
¿Bien? Pero claramente, si yo tengo una parábola, como me lo dice aquí, en la posición, ¿sí? Respecto al tiempo, tengo una curva que es una parábola, yo voy a tener una velocidad variable que va a variar de esta manera, y fíjense que la aceleración, si yo digo que la aceleración es la derivada segunda, ¿sí? La aceleración es igual a la derivada segunda de la posición respecto al tiempo dos veces, o también la derivada de la velocidad respecto al tiempo, directamente derivo esta, ¿no? Entonces, ¿qué me va a dar esto? Una constante. ¿Cuánto vale? 2A. 2A. Bien, 2A, ¿sí? Acá usé la palabra, usé el A, ahí esto lo puedo usar con mayúscula, estoy usando el A, tanto para el coeficiente como para la aceleración, entonces, bueno, le voy a cambiar un cachito, ¿sí? Vamos a poner con mayúscula. A por T cuadrado, ¿sí? A por T, y aquí sería la aceleración 2 por A, ¿sí? Para no confundir, sería el coeficiente principal el A, ¿bien? Bueno, entonces, Ahí en la segunda faltó el 2. gracias, muy amable. Entonces, fíjense que acá la aceleración, ¿qué va a ser? Constante, porque es un coeficiente de la parábola, ¿no? Entonces, es constante la aceleración. Entonces, eso es a lo que quería llegar hoy. ¿Bien? Siempre que ustedes tengan una parábola en posición respecto al tiempo, ¿eh? Entonces la derivada primera va a ser una recta, entonces la velocidad está variando linealmente. Y la derivada segunda va a ser una constante. Significa que la aceleración, desde el tiempo t igual a 2 hasta el tiempo t igual a 8, que es justamente todo el tramo 3, el tramo 2, perdón, el tramo 2 es toda una parábola, si quieren la puedo representar con amarillo, pero esta parábola que está aquí, si me sale más o menos, hasta aquí, es una variación de la posición y una variación de la velocidad que se está dando, pero todo con aceleración constante, y de hecho es positiva. ¿Bien? Por lo tanto, acá la aceleración tiene un valor, en t igual a 2 empieza a tener un valor, en t igual a 3 tiene el mismo valor, en t igual a 4 tiene el mismo valor, en t igual a 5, y en t igual a 6, por más que la velocidad valga 0, en t igual a 6 yo tengo un lugar donde la aceleración tiene el mismo valor constante que tiene en todo momento. ¿Sí? Entonces, en todos estos puntos, la aceleración vale lo mismo. ¿Se entiende? No vale 0. ¿Por qué? Porque es un tramo que tiene aceleración constante. ¿Cómo lo pudimos ver? Bueno, sabiendo que es una parábola, la derivada segunda va a ser justamente 2 veces el coeficiente principal. ¿Sí? Esto lo van a ver un poquito también en la unidad 3, porque en la unidad número 1 hacemos una introducción al movimiento, explicamos qué es la velocidad, qué es la aceleración. Y en la unidad 3 ya nos vamos un poquito a las ecuaciones horarias, de cómo son los distintos tipos de movimientos, ¿sí? Movimiento con velocidad constante, cuál es la expresión de la ecuación horaria, movimiento con aceleración constante, ¿bien? Pero vamos a, de todas maneras, más allá de que en la unidad 3 lo vemos, yo quiero adelantar una cosita, o preguntarles por lo menos una cuestión. Cuando nosotros arrojamos un objeto hacia arriba, ¿sí? Tiramos un objeto hacia arriba, ¿bien? El objeto comienza un movimiento ascendente, ¿no? ¿Bien? Yo lo tiro con una cierta velocidad. Vamos a suponer que lo tiro con 10 metros sobre segundos hacia arriba, ¿bien? Con el módulo de la velocidad. ¿Esa velocidad se mantiene constante o va disminuyendo, va aumentando? Disminuyendo. Disminuye. Disminuyendo. Va disminuyendo. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque, claro, en el chat también participan, porque si la velocidad fuese aumentando o fuese constante, nunca regresaría otra vez a la Tierra, ¿no? Lo tiramos hacia arriba y empezaría a irse para arriba todo el tiempo, cosa que no ocurre. Entonces la velocidad disminuye. ¿Y en qué momento la velocidad se hace cero? O sea, ¿qué pasa cuando llega a la altura máxima? ¿Qué pasa con la velocidad? La aceleración. La velocidad es 0. Claro. Vamos a pensar en la velocidad como un vector.
un vector que está apuntando hacia donde se está moviendo el objeto instantáneamente. Cuando va hacia arriba, el vector apunta hacia arriba, el vector velocidad. Pero ¿qué pasa? Su módulo se va achicando hasta que se hace cero el módulo. ¿Bien? Es ahí arriba. Y después empieza a caer y el módulo empieza a aumentar, pero apuntando hacia abajo. ¿Se entiende? O sea, cuando sube, el vector velocidad apunta hacia arriba, y cuando baja, el vector velocidad apunta hacia abajo. ¿Bien? Y el módulo, al revés, va aumentando a medida que cae. ¿No? ¿Se entiende? Pero ¿qué ocurre? Hay un punto que es en altura máxima donde la velocidad vale cero. Fíjense que si ustedes sacan fotos, por ejemplo, del cuerpo en movimiento, la foto va a salir movida todo el tiempo porque se está moviendo el objeto, ¿no? Ahora, si ustedes sacan la foto en el instante que el objeto llegó a la altura máxima, ahí la foto no le va a salir movida. ¿Por qué? Porque el objeto en ese instante está quieto. ¿Se entiende? Es un instante de tiempo en el cual tuvo que invertir su velocidad. Y yo les pregunto una cosa. ¿Por qué se caen los objetos? Por la gravedad. Por la gravedad. Bien, muy bien. Bien, ahí escriben rapidísimo, escriben por la gravedad. Bien, ¿cuánto vale la gravedad? ¿Es constante, es variable? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Bien, correcto. Ese es el valor de la gravedad. Y pusieron negativo en el chat, Franco ahí puso negativo, porque en un sistema de referencia, digamos, que tomamos positivo hacia arriba, la gravedad apunta hacia abajo, ¿no? Y es negativa, ¿no? Entonces fíjense que esa es la gravedad. ¿Es variable o es constante? Constante. Constante. ¿Qué pasa en el punto de altura máxima? El objeto en ese instante está quieto, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale la aceleración? ¿Vale cero ahí arriba? ¿O sigue variando la gravedad? Vale la gravedad. Claro, ¿se entiende? ¿Qué estoy poniendo en discusión acá? Estoy poniendo en discusión lo que apareció en el gráfico de hoy. ¿Se acuerdan que t igual a 6? En t igual a 6 decían, bueno, la velocidad vale 0, entonces la aceleración también vale 0, dijo alguien, ¿no? Bueno, fíjense que no sería así. Bien, hay que ver cómo varía la velocidad. Hay puntos donde la velocidad instantánea puede ser 0, pero el objeto tiene aceleración. Bien, porque la aceleración va a indicar que la velocidad está cambiando. Bien, entonces volvemos al caso de la gravedad. La gravedad en todo el movimiento que el objeto sube y baja, la gravedad siempre vale menos 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, incluso en el punto de altura máxima donde está detenido instantáneamente. ¿Sí? Bien, entonces la pregunta esta, ¿puede un cuerpo estar con velocidad cero y tener aceleración? Sí. En un instante, ¿no? En un instante. La velocidad puede ser cero y puede tener aceleración. ¿Estamos de acuerdo con el ejemplo del tiro vertical y caída libre? Sí, sí. Bien, bien, bien. Yo no me acuerdo de quién había dicho, pero no importa. Lo importante es poner en discusión estas cositas que intuitivamente podríamos decir que nos saca un poquito de ese conocimiento cotidiano, digamos, y uno puede decir que el objeto aquí, en este punto, t igual a 6, igual está acelerado. ¿Bien? ¿Saben por qué está acelerado? Mira, una pregunta re linda. Ahora esto concluye un poquito, les va a hacer entender el por qué. ¿Por qué está acelerado en el tiempo t igual a 6? Porque si no hubiese aceleración acá, ¿qué pasaría con la velocidad? Sería constante. Exactamente. Quedaría en cero. Exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Fíjense que como en el instante t igual a 6, vamos a volver al azul. Esto va cerrando todo. Esta clase es así, ¿no? Profe, Se está viendo no estás lo que estás compartiendo haciendo. pantalla. Claro. Seré. Esto es terrible. Mirá que estoy mostrándolo desde hoy. Gracias, esto me pasa en forma habitual. Ustedes díganme. Qué cosa, ¿eh? Gracias. ¿Están viendo ahora? Sí, ahora sí. Sí, Bueno, sí, ahora sí. pido disculpas, como siempre. Yo estoy ahí haciendo dibujitos y ustedes no me ven. Entonces les contaba, si vuelvo para atrás, vamos a borrar esta recta, que en este instante, entonces todo lo que estaba charlando no estaba compartiendo.
Pero igual se entendía. Claro. No, igual me gustaría que ustedes me digan, ¿viste? Ni bien estoy hablando de algo que ustedes pueden sospechar que los quiero mostrar, me dicen. Por lo Se tanto, entendió, pero en la grabación va a estar. De última sí, comentamos en, claro, en tenés YouTube. razón, en Zoom no aparece para ustedes, pero en la grabación va a estar. Gracias, bien, espero, espero que sí. Entonces, les decía, una pregunta interesante que surgió es, en el tiempo t, en el instante t igual a 6 decíamos que la velocidad era 0, estábamos de acuerdo ahí, ¿no? Fíjense que en ese instante, ¿sí? En este instante, si no hubiese aceleración, la velocidad para todos los instantes posteriores seguiría siendo 0. ¿Se entiende? Y sin embargo, sabemos que la velocidad está cambiando después de ese instante, o sea, para todo instante la velocidad va a ser distinta. Bien, pero quiero resumir con esto, que en este instante la aceleración no puede ser 0. ¿Bien? Porque la velocidad está cambiando. Si fuese 0, acá sí sería 0, ¿ven? En este instante, voy a volver al azul. En este instante, acá sí, la pendiente vale 0, acá, pero va a seguir siendo 0 diferentes instantes de tiempo. Entonces aquí sí la aceleración vale 0. Eso es lo importante, ver cómo cambia la velocidad en el tiempo. Y lo que les decía hoy, si yo grafico la velocidad, bien, si yo grafico la velocidad, vamos a hacer un gráfico aproximado, ¿sí? Vamos a hacer los ejes en verde. Vamos a hacer así, o vamos a poner, está bien. Fíjense en el tramo 1. En el tramo 1 decíamos que la velocidad es negativa, ¿sí? Acá vamos obviamente a representar qué significa cada eje. Esto sería velocidad y esto sería tiempo. Bien, observemos que en el tramo 1 habíamos dicho que la velocidad es la pendiente de la recta y es negativa, pero se mantiene constante hasta t igual a 2. Entonces, vamos a hacer con negro la gráfica, un poquito más finito. Entonces significa que del tiempo t igual a 0 hasta tiempo t igual a 2, ¿sí? La velocidad es negativa y constante, ¿sí? Vamos a suponer que acá, aquí, vamos a cambiar el color, vamos a poner una rayita verde. Hasta acá, yo tengo t igual a 2. ¿Bien? T igual a 2. Y este es t igual a 0 aquí. Luego, la velocidad empieza, fíjense en el tramo 2, a variar linealmente con el tiempo, ¿sí? Con una cierta pendiente. ¿Bien? Pero fíjense que acá, si ustedes miran la pendiente, tiene una variación continua, ¿no? Una variación continua a partir de -1. Si ustedes derivaran la parábola aquí en t igual a 2, fíjense que la pendiente coincide con la de la recta, o sea que en ese instante la pendiente va a ser la misma, y después va a empezar a aumentar linealmente. Bien, porque hay una aceleración positiva. Entonces, esto significa, estamos acá viendo varios conceptos, ¿no? Esto significa que en el tiempo t igual a 2, la velocidad va a empezar a cambiar linealmente. Bien, de hecho, no está hecho a escala esto. Si yo lo hiciera a escala, fíjense qué pasaba en el tiempo t igual a 6. ¿Qué pasaba en el tiempo t igual a 6? Cortaría el eje. Bien, muy al bien. eje T. Muy bien. Exactamente. Por lo tanto, en tiempo t igual a 6, aquí, esta velocidad ahí era nula, ¿se acuerdan? Por lo tanto, esto va a empezar a crecer linealmente, pero en 6 pasa por 0 y llega hasta 8, creo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en el tiempo t, esto me encantaría incluirlo el cuadri que viene, en el ejercicio, porque aclara muchas cosas. Fíjense que esto es velocidad en función del tiempo, entonces aquí valía -1 la velocidad. ¿Sí? -1 para instante t igual a 0 hasta instante t igual a 2. Luego empieza a incrementarse linealmente hasta llegar a 6, que vale 0, y luego se hace positiva. ¿Bien? Entonces eso es lo que estamos analizando aquí.
la velocidad empieza a incrementarse linealmente, su valor, ¿sí? Se hace 0, que es donde corta el eje t, y luego es positiva, ¿no? Hasta el instante t igual a 8. Y después pasamos al tramo 3, que también es una parábola, pero cuyo coeficiente principal es negativo, porque tiene ramas hacia abajo. Como tiene ramas hacia abajo, la aceleración va a ser negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque este coeficiente a va a ser negativo. Entonces, hacer la derivada segunda, la aceleración me queda negativa, y aquí me va a quedar una velocidad que tiene una pendiente negativa. Por lo tanto, fíjense que hasta t igual a 12, vamos a hacerlo, no está en nuestra escala, por supuesto, pero si hacemos hasta t igual a 12, bien, vamos a hacer una línea aquí, vamos a suponer que el 12 está aquí, ¿sí? Lo que tendríamos sería una recta, ¿sí? Con esta característica. Bien, fíjense que en 12, si mal no recuerdo, déjenme ver el gráfico. Sí, vuelve a cortar al eje y se mantiene constante en ese mismo eje. Sí, pero aquí miren lo que pasa. La primera parábola, bien, la velocidad es nula aquí, después llega un valor y empieza a disminuir hasta hacerse 0. Perfecto. Perfecto, muy bien. Entonces, fíjense que la velocidad, en función del tiempo, tendría esta gráfica. Voy a correr un poquito ahí. Esa es la forma en que cambia la velocidad. Y los puntos donde la velocidad es 0, fíjense que después, como entramos en una recta, la velocidad va a ser 0 hasta 15. Vamos con el gráfico. Hasta t igual a 15 aquí. Vamos a suponer que 15 está acá. Esto es 15. En ese tramito, fíjense que el escribí con línea negra, está superpuesta al verde, no se nota bien, pero fíjense que la velocidad sería 0 entonces en los siguientes instantes. En t igual a 6 y en este intervalo de aquí de 12 a 15. El módulo, si yo preguntara otra cosa que me gustaría agregar también, ¿se acuerdan que el módulo de la velocidad máxima era aquí en menos 1, digamos, el módulo es 1? Después no llegaba hasta 1 de vuelta. Pero si yo le preguntara dónde está la velocidad máxima, en valor, no en módulo, ¿dónde estaría? ¿No estaría en el instante 8 que tiene el Bien. pico? Bien, bien, perfecto. Bien, Valentina. Ahí vi que salió el nombre acá, porque no alcanzo a verlo, pero veo que dice hablando fulano. Entonces, como dice Valentina, tenemos velocidad negativa en todos estos instantes de tiempo, se hace 0, después empieza a crecer hasta un valor máximo, ¿bien? Que es aquí, y luego desciende hasta llegar a 0. Entonces, aquí tendríamos nosotros la velocidad máxima. Y aquí tendríamos el módulo de velocidad máxima. ¿Bien? Esta que estaba acá. ¿Se va entendiendo? Está re bueno este ejercicio para comprender esas cosas, pero me hubiese gustado tal vez incorporar estas preguntitas en la guía, lo cual ustedes, a medida que fui hablando, lo pueden agregar, si quisieran, para comprenderlo, ¿no? Esto yo lo agregué para que vieran esto de que la velocidad va cambiando, y fíjense que como la derivada de la velocidad es la aceleración, fíjense que como la aceleración, vamos a escribirlo con azul, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, aquí también lo podemos ver como la pendiente de esta gráfica. ¿Bien? Porque es la derivada de b respecto a t. Entonces, como tengo b versus t, la pendiente me va a dar la aceleración. Fíjense que la aceleración en el primer tramo es la pendiente de esta recta. ¿Bien? ¿Cuánto vale? 0. La pendiente. Aquí tenemos una pendiente positiva, por lo tanto, la aceleración va a ser justamente la pendiente de esta recta, por lo tanto vale siempre lo mismo, aún valiendo 0 la velocidad en un instante. Y luego, aquí la aceleración también es constante. ¿Se entiende? O sea, la velocidad es constante aquí, pero aquí vale 0.
Aquí es constante positiva, aquí es constante negativa. Y aquí de vuelta la aceleración vale 0. ¿Bien? Por lo tanto, por eso yo les decía hoy que la aceleración no necesariamente es una gráfica continua. Si yo graficase, como teníamos aquí en un gráfico, ¿sí? Si yo graficase aquí aceleración, perdón, aquí aceleración y aquí tiempo, ¿sí? Esto sería aceleración y tiempo, y quisiera graficarlo, la primera aceleración de 0 a 2 va a ser una recta aquí, ¿no? Con valor 0. Después la aceleración va a ser positiva en un intervalo de tiempo hasta t igual a 6, y después de 6, esperen que voy a correr un poquito, uno podría guiarse si estuviese a la par con estos intervalos de aquí, ¿no? Con el t igual a 6, t igual a 8, lo que estoy haciendo es llevándome los tiempos aquí, ¿sí? Debería haber hecho más angosta la recta, pero lo que estoy mostrándoles es lo siguiente. Estoy respetando los tiempos. Entonces, de 0 hasta 2, decíamos, la aceleración vale 0, ¿sí? Porque es la derivada, o sea, es la pendiente de esta recta. Aquí, desde 0 hasta 8, la aceleración va a ser positiva, bien, hasta aquí. Y luego, desde 8 hasta 12, la aceleración es negativa, bien, fíjense que estoy acá debajo del eje horizontal, y luego de 12 a 15 la aceleración vale 0. ¿Se entendió algo este gráfico o fue muy engorroso con estas rectas? Se entendió, por lo menos yo entendí. Bien, bueno, gracias. Espero que los demás también hayan entendido. Lo único que hice con las rectas amarillas es traerme los tiempos, ¿sí? Es decir, aquí los tiempos, aquí el tiempo va a ser t igual a 2, aquí es 6, aquí es 8, aquí es 12 y aquí es 15. ¿Bien? Siempre en segundo, ¿no? Entonces ahí tenemos cómo cambiar la aceleración. Esto es un ejercicio completito si hiciéramos todas esas preguntitas que no les hice, ¿no? ¿Se entendió algo? Fíjense que si miramos la hora son las 12 ya, y solamente analizamos el 6. Quiero que me hagan alguna consultita de lo que acabamos de ver, o que me den el ok si se entendió, si les pareció muy complejo. Algunos seguramente ya lo había planteado, lo había estado trabajando en su casa y no les daba, o no sabían cómo mirarlo. Quiero saber si con esta orientación, ahora sí podrían llegar a comprender ese ejercicio, si por ejemplo entrara en un parcial. No, ahí digo Yo lo parcial. había planteado, pero ahora veo que lo había planteado mal, Sí. entonces lo tengo que corregir. Bueno, pero lo importante es que vos sepas eso, ¿no? Que vos digas, me equivoqué acá y allá, que pueda entender eso. ¿Bien? Porque justamente yo creo que el error es lo más importante en cuando uno está aprendiendo, porque uno, como dice la frase, de los errores se aprende, ¿no? Si uno considera que nunca se equivocó en nada, no estaría aprendiendo realmente, ¿no? Ahora, el ejercicio de reflexionar sobre los resultados, sobre los procedimientos, es lo que hace que yo me dé cuenta que me equivoqué en algo y lo pueda llegar a corregir, y ahí se da el verdadero aprendizaje, ¿no? Bien, la B promedio sería ¿en dónde? En este ejercicio, ¿no? Acá, claro, porque todo arrancó por eso, ¿no? Y al final no llegamos, y así hicieron las dos y no llegamos a analizar la velocidad media y promedio. Acá hay algo muy importante para analizar. Hay algo importante para analizar que sería lo siguiente. Voy a volver a compartir porque no quiero cometer el mismo error. Acá hay algo súper interesante que tiene que ver, vamos a hacer el E, por ejemplo. ¿Bien? En el E. Me lo voy a traer de vuelta a esto. Y hay algo re lindo para analizar. Re lindo porque cierran varias cosas, ¿no? Nosotros le dijimos en la primera clase que la física era hermosa y qué sé yo cuánto. Bueno, a algunos les gustará, a otros no, ¿no? Entonces eso, que sea hermoso, va a depender de los gustos de ustedes. Lo que quiero decirles es lo siguiente. ¿En qué eje se mueve la partícula, no? Fíjense que habla de la posición de una partícula, lo dice aquí, es una partícula que se mueve según la siguiente información respecto al tiempo. Pero la pregunta mía es la siguiente.
el movimiento se da en el... Este es el movimiento que hace la partícula en el plano. O sea, No, esa no era la trayectoria. claro, Esa no es la esto trayectoria. no es trayectoria, muy bien, algo que mencionamos la clase pasada, muy bien, no es La trayectoria. trayectoria vendría a ser el eje T, ¿no? En realidad es este eje ¿El eje T vertical. no es el tiempo? Claro, este es el tiempo y el eje vertical, este que está aquí, nos está dando información de X, ¿sí? Que no significa que el cuerpo se esté moviendo verticalmente, significa que yo estoy registrando en este eje cómo cambia la posición X. Por lo tanto, lo que tengo que saber es que mi eje de movimiento es el eje X. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar un poquito esto y ya con esto terminamos y por ahí vemos si hacemos alguna aclaración de algún otro problema. Vamos a establecer el origen de coordenadas en algún lugar, por ejemplo, aquí. Aquí ponemos el 0. ¿Bien? ¿Cuál les parece que es la posición inicial del cuerpo? Acá vamos a darle nombre al eje, que es importante. ¿Bien? ¿Cuál es la posición inicial del cuerpo? O sea, para tiempo t igual a 0, ¿cuánto vale la posición? 3. 3. 3. Muy bien. Entonces, vamos a decir que en x igual a 3, vamos a suponer que 3 es este, ¿sí? Ahí va a estar el objeto, aquí. Aquí está la partícula, ¿bien? ¿Y luego qué pasa con la posición? ¿Se está alejando del origen de coordenadas o se está acercando? Está cerca. Se está acercando. Y fíjense que lo que ocurre es lo siguiente. Para t igual a 1 estarían 2, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 1 y esto es 2 y eso es 3, entonces vamos a escribir eso. Entonces para t igual a 1 la partícula va a estar en esta posición y para t igual a 2 va a estar en 1, según lo que dice ahí. Es decir, que se está moviendo en esta dirección, ¿no? Como habíamos dicho, con una velocidad negativa. Si aquí la velocidad es menos 1 metro sobre segundo. Bien, por toda la información que sacamos. Y a su vez lo está haciendo con aceleración 0 en ese tramo, ¿no? No está acelerado, va con velocidad constante aquí. Hasta que llega a t igual a 1. A partir de acá el objeto sigue viniendo, fíjense que pasa por el origen de coordenadas en el tiempo t igual a 5. Acá en t igual a 5, observemos que está pasando por el origen de coordenadas, o sea que el objeto llegó aquí. Llegó aquí para t igual a 5. ¿Bien? ¿Y después qué pasa? Siguió hacia los x negativo, y fíjense que vino hasta x menos 1. Entonces, si yo trazo aquí, más o menos a escala, el menos 1, fíjense que la partícula en t igual a 6, llegó hasta x menos 1. ¿No ¿Bien? sería t igual a 3? No, porque en 3 está en x igual a 0. Ah, perdón, sí, tenés razón. Esto que está acá, sí, estamos analizando esto. Bien, gracias. Aquí en t igual a 3, correcto, está en posición igual a 0. Bien, gracias por la aclaración. Y en t igual a 6, fíjense que la posición vale menos 1, ¿no? Fíjense que aquí, menos 1, bien, para t igual a 6. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, no? Entonces, Sí. para t igual a 6, posición menos 1. Y después la posición empieza a incrementarse de vuelta, ¿sí? Fíjense que ocurre que pasa de vuelta por posición igual a 0, ¿bien? O sea que también para un instante t igual a 9, por ejemplo, estaría en 0, y luego la posición se plancha, digamos, o se mantiene constante en 0,5. Es decir, que finalmente el objeto va a venir hasta finalmente aquí. Bien, esta es la posición final, si quieren. Bien, y esta es la posición inicial. Pero fíjense que acá hay todo un movimiento constante, después empieza a frenarse porque empieza a tener una aceleración negativa, se frena y vuelve para este lado, hacia la derecha, y se detiene aquí en 0,5. ¿Se entiende eso? Entonces uno lo podría analizar en varios tramos. Uno podría analizarlo en varios tramos. Bien, pero finalmente sabemos que la posición
el X inicial es igual a 3 metros, no dice ahí en el eje, creo que no dice las unidades, pero vamos a suponer que son metros, bien, y la posición final de todo el recorrido valía 0,5, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el desplazamiento? O también para eso necesitamos, para saber la velocidad media, ¿sí?, de todo el recorrido, esto es delta X, o sea, el cambio de posición sobre el intervalo de tiempo. Entonces ahí va a ser importante saber cuál es la posición inicial y final. ¿Bien? Entonces, este delta X siempre, delta X va a ser X final menos X inicial. Entonces la velocidad media va a ser X final menos X inicial sobre el intervalo de tiempo, que es T final menos T inicial. ¿Bien? Entonces aquí tenemos que la X final, fíjense que es 0,5, ¿sí? Aquí vamos a tener que esto es igual a 0,5 metros menos 3 metros, y eso fíjense que ya da negativo, ¿no? Da menos 2,5. Dividido el tiempo final menos tiempo inicial, creo que les decía que era hasta 14 analizar, ¿no? Entonces 14 segundos menos 0 segundos, que es el tiempo inicial. Si mal no recuerdo aquí, decía calcule la velocidad media y promedio entre 0 y 14. Perfecto, que es hasta aquí, hasta 14. Por lo tanto, fíjense que la velocidad media, ¿sí?, acá digamos es un vector, pero en una sola dimensión, ¿sí?, va a ser igual a menos 2,5 metros sobre 14 segundos. Es negativa. Ahora la velocidad promedio se define como la longitud de trayectoria sobre el intervalo de tiempo. Y aquí la longitud de trayectoria es todo lo que recorrió, ¿sí?, todo lo que recorrió. Vamos a mirar el gráfico este. Desde 3 vino hasta 0. Ahí hizo 3 metros, ¿no? Desde 0 vino hasta menos 1. ¿Cuántos metros va recorriendo ahí? 4. 4, ¿no? Porque no importa el signo. Acá vamos a ver lo que recorre, toda la longitud realizada. Y después volvió hasta 0 de vuelta. O sea que hasta iba 5 metros, ¿no? Y después recorre medio centímetro más. Medio metro más. Es decir que sería 4 más 1, 5, más 0,5. Acá tenemos 5,5 metros la longitud de trayectoria. La van sacando de esa manera, así con los tramos. Bien, ahí no precisan hacer ninguna integral rara, nada, sino que simplemente lo vamos analizando a partir del gráfico. Por lo tanto, la velocidad promedio es siempre positiva, en este caso va a ser 2,5 metros sobre los 14 segundos. Y eso va a dar una cuenta, pero recuerden siempre que la velocidad promedio es positiva. Bien, fíjense que si el movimiento hubiese terminado en la posición inicial, recuerden que la velocidad media puede ser 0 y puede ser negativa, pero la velocidad promedio es siempre positiva y solamente va a ser 0 en el caso que no se movió. ¿Bien? Profe, Entonces, sí. la longitud no es 5,5. Ah, perdón, lo que dijimos, claro. Hoy dijimos que era 5,5. Me equivoqué con este valor que está acá, mira, con el delta X. Gracias. Siempre doy un paso y cometo un error. Ahí tenemos entonces 5,5, que es la cuenta que sacamos, ¿no? Fuimos diciendo todo eso y terminé escribiendo 2,5. 5,5 metros entonces, gracias ahí a la persona que me corrigió. Y creo que con eso ya el problemita queda bastante completo. Sí. Bien. La persona que me había preguntado ahí justamente de velocidad media promedio se entendió, ¿no? La diferencia. No me acuerdo quién era, en el chat. No me dice nada, ¿no? Bueno, alguien me había preguntado por la velocidad promedio y velocidad media al principio y no recuerdo quién era. ¿Se entendió un poquito entonces cómo es esto? ¿Cómo se analiza? Sí, profe. Sí, se entendió. Se entendió perfecto. Muy bien. Me alegro. Somos 31 integrantes. Bueno, hay muchos que veo que hay muchos menos que lo que había en la teoría.
Según lo que me contó la profe, había más. Bueno, traten de aprovechar estas clases. Todos ustedes sabrán que los parciales tienen mucho que ver con la resolución de este tipo de problemas. Así que para tener éxito en Física 1 es fundamental resolver la guía de problemas, estar presente en las prácticas, consultar todo lo que ustedes, las dudas que tengan, y de esa manera ustedes van a ver que cuando lleguen al parcial, el parcial tiene que ser del mismo nivel de complejidad, del mismo estilo que los problemas de la práctica, ¿sí? Esto no significa que vayan a ser los mismos problemas, porque si ustedes les toman algo distinto, les tomamos algo distinto, obviamente que van a decir, ¿cómo? Si no, no estaba en la práctica. No, por supuesto que no estaba en la práctica, pero sí va a ser un problema donde ustedes puedan analizar lo mismo, ¿no? Que se vayan ustedes haciendo de las herramientas para poder abordar la resolución de estos tipos de problemas o ejercicios. El 7 es parecido, me preguntan acá. No es parecido, analizamos lo mismo, pero es analítico, ¿sí? Es en forma analítica. Comparto un cachitito y ya con esto finalizamos porque no puedo continuar más porque ya estamos pasaditos unos 15 minutos, pero observen que acá el 7 es más complicado de analizar la longitud de trayectoria y el desplazamiento. Es muy complicado, ¿saben por qué? Porque acá yo tenía X, entonces yo ya sé cuál es la posición en los instantes de tiempo y la puedo ir analizando. Pero acá yo no tengo ni idea de cómo fue cambiando la posición. No tengo idea cuál es la posición inicial, cuál es la posición final, ¿sí? No lo puedo saber a eso. Pero sí tengo formas analíticas de calcularlo. ¿Bien? Entonces, Para aquí, analizar el 7 tenemos todo el lunes. lo que pasa es que yo quisiera el lunes avanzar con otras cositas. Lo único que voy a contarles ahora, por ahí para que ustedes puedan avanzar con esto, es lo siguiente. O sea, gracias igual por el salvavidas. O sea, el lunes vamos por ahí a analizar un poquito más ejercicios, pero por ahí para que se lleven una idea, ustedes van a ver definiciones en la teoría, van a ver definiciones de calcular longitud de trayectoria, pero acá vamos a hacer una pequeña deducción, ¿sí? Recuerden que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿no? Nosotros podemos hacer un trabajito acá con los diferenciales. Como son funciones continuas, uno puede decir que entonces diferencial x es igual a velocidad diferencial t, ¿verdad? Uno puede operar con los diferenciales de esa manera, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer ahora, una vez que tengo los diferenciales de cada lado, podría ser la integral a ambos lados de la igualdad, siempre y cuando respete cada una de las variables involucradas, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí voy a tener que hacerlo para un tiempo t, si quieren, t inicial y un t final, y aquí voy a hacer para una posición inicial que se corresponde con este intervalo, con este extremo de evaluación, y una posición final. Bien, o sea, cuando uno integra una variable, tiene que hablar de los extremos de esa variable, ¿sí? Y siempre se tiene que corresponder lo que coloco aquí, ese instante de tiempo inicial con una posición inicial, un tiempo final con la posición final. ¿Cuál es la integral de un diferencial x? La integral de diferencial x, ¿cuánto vale? Vale x, ¿no? Bien, entonces fíjense que va a ser x, voy a seguir con rojo, va a ser x evaluado entre la posición final y la posición inicial. Y acá voy a tener la integral de b diferencial t entre t inicial y t final. ¿No? Entonces, aquí me quedo un poquito desprolijo, pero espero que se entienda que aquí tenemos, son los extremos de evaluación, ¿sí? La regla de Barrow, de análisis matemático. Entonces, ¿cómo me queda aquí x evaluado entre x final y x inicial? Fíjense que no me queda ni más ni menos que x final menos x inicial. ¿Y cómo se llama? Ay, Dios, estoy muy mal de la voz. ¿Cómo se llama esto que acabamos de escribir ahí? El miembro de la izquierda. Si me lo dice. Delta X. ¿Y ese delta X qué sería? ¿Qué representa un delta X? ¿El cambio de posición? ¿Y cómo lo llamamos en física, el cambio de posición? ¿El desplazamiento?
Bien, es el desplazamiento. Como decían ustedes, la compañera al principio también, ese cambio de posiciones no es ni más ni menos que delta x, y ese delta x es el desplazamiento, y no es ni más ni menos que la integral de la velocidad respecto al tiempo. ¿Bien? Entonces, fíjense que si yo quisiera saber cuánto se desplazó el objeto, no voy a conocer la posición final y la inicial. Voy a poder conocer cuánto se desplazó. Y para conocerlo, deberé integrar la velocidad respecto al tiempo. Fíjense que acá tenemos esta gráfica. ¿Bien? Entonces la pregunta que les hago es lo siguiente. Cuando yo tengo una integral, ¿sí?, de una función, ¿no es cierto?, de una función cualquiera. Si yo hago una integral definida, gráficamente, ¿cómo está representada la integral? ¿Cómo estaría? Lo que está bajo la curva. ¿Qué cosa? Vos dijiste El área. El área. El área bajo la curva es la integral. ¿Bien? O sea, esa integral definida, ese valor va a representar el área bajo la curva. Entonces, para saber el desplazamiento, no tengo ni más ni menos que calcular justamente el área bajo la curva para esta primera parte de la función. Fíjense que va a ser una recta, lo pueden hacer en forma analítica, también lo pueden hacer así con el gráfico. Fíjense que es un rectángulo, hacen base por altura y listo. ¿Se entiende? Y después, ¿qué pasa? Aquí tenemos otra gráfica, otra forma, porque es una recta, ¿sí?, pero que tiene una cierta pendiente. Entonces, aquí el área bajo la curva va a ser también el desplazamiento para esta parte, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Acá si uno quiere descomponer la gráfica, fíjense que tendría el triángulo rectángulo este, esperen que voy aquí, el triángulo rectángulo este para sacar el área, y este rectángulo de acá abajo. ¿Bien? ¿Se entiende? Luego van a tener que, la integral desde t igual a 11 hasta t igual a 15 va a dar, vamos a hacerlo con otro color, por ejemplo con azul, van a tener que sacar esta área, ¿sí?, bajo la curva, y luego tienen esta área. ¿Sí? Entonces, como el desplazamiento está dado por la integral de la velocidad respecto al tiempo en todo el recorrido, ustedes van a tener que sumar estas áreas con la salvedad de que la que está bajo del eje es negativa, ¿no? Aquí va a quedar un valor negativo, esa integral, porque estamos debajo del eje X. Entonces, todo eso sumado con su respectivo signo, no es ni más ni menos que el desplazamiento. Esto que tenemos aquí. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, y para saber la longitud de trayectoria, lo que les cuento es que la longitud de trayectoria, y con esto termino por hoy, la longitud de trayectoria es muy parecido, pero se define como L igual a la integral del módulo de la velocidad respecto al tiempo, entre un t inicial y un t final. ¿Bien? Entonces, esto traducido en la gráfica, lo pueden hacer de forma analítica o a partir de la gráfica, va a ser muy parecido al anterior, pero si estamos hablando del módulo de la velocidad, vamos a tener que hacer la suma de todas las áreas, pero con esta considerada positiva. Y ahí le va a dar la longitud de trayectoria. ¿Se entiende? O sea, este ejercicio se reduce a hacerlo gráficamente sumando áreas. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Cualquier cosita Sí, van a la teoría y pueden encontrar las fórmulas ahí. Pero por lo menos hicimos la deducción. Mira, me pasé 22 minutos. Espero que la rotura de mi voz valga la pena y que se haya entendido. Siempre esta dificultad la tengo porque no, evidentemente tengo que ir a un fonoaudiólogo. Así que me va a pasar esto de que me quedo difónico. Gente, los resultados, por favor, me dice ahí alguien. Bien, bueno, Darío, Manuel. Los resultados los vamos a subir, los estamos chequeando, porque hemos tenido, detectamos algunos errores ahí que no queremos que ustedes estén haciendo ejercicios y que no les dé, y que resulta que el problema es nuestro, que lo subimos mal, con error. Así que tenemos acá los primeros resultados. Fíjense que ya tenemos, por ejemplo, hasta el 8, creo, ya está verificado. Después vamos a subirles completo todo esto que falta verificar, ¿bien? Pero ya los tendríamos. Ah, no estaba compartiendo, ¿no? Estaba mostrándoles el archivo con los resultados. Chicos, yo los despido, ¿sí? Ya por hoy creo que estamos más que bien, y el lunes seguimos trabajando con todo esto, que tenemos las 2 horitas de 10 a 12.
Siempre el enlace lo tienen que mirar en la plataforma. No es que sea este mismo, sino el que está subido en donde dice aulas y horarios. ¿Bien? Bueno, Listo. gracias a todos Listo. por participar, a los que fueron hablando Gracias. y a los que fueron participando en el chat. Les agradezco, así que eso me ayuda a ir regulando la clase. Nos vemos, chicos y chicas, el Nos lunes. vemos. Hasta luego. Adiós. Chao. Chao, profe, nos vemos. Chau, chau. Eh,